Me llamo María Sáenz Quesada, soy historiadora. He sido secretaria de Cultura del primer gobierno autónomo de la ciudad de Buenos Aires. Me dedico a la investigación y a la divulgación de la historia, la divulgación muy especialmente de la revista Todo es Historia, desde sus comienzos hasta la actualidad. Y sobre todo sigo y siempre estoy muy interesada en mi país, al que quiero profundamente. Yo creo que la década del 70, y esto tiene mucho que ver con el arte, empieza con una radicalización de la vida argentina, de la política, que impregna todas las actividades, todas las capas sociales, la política, pero también los credos religiosos, también el mundo del trabajo, también el mundo empresario, desde ya lo que era en esa época la corporación militar más importante, pero que también tiene que ver con el pensamiento, con la cultura y con el arte. Yo creo que un síntoma muy importante de lo que ocurre es el cierre, justamente en el 70, del Instituto Di Tella, que ha marcado el gusto en el arte y el gusto, la moda artística de los años 60, un poco guiados por Romero Brest, por esa cosa de internacionalizar, pero también del juego, de la sorpresa, el pop art, el happening, todo aquello que era de alguna manera contestatario, pero sin drama. Y en los años 70 lo dramático, es decir, se van a empezar los años más dramáticos de la historia argentina, que yo diría que se prolongan por lo menos hasta 1982 inclusive, hasta la Guerra de Malvinas y la apertura democrática, en donde no es posible el juego, sino que todo se dramatiza. Entonces, una muestra característica de arte compromiso en el año 1972 es prohibida porque representa algo, digamos, subversivo. Y yo creo que a partir de esta pugna que empieza también en los años 74, 75, con la persecución y el exilio de artistas, la AAA, el conflicto político dentro del peronismo de derecha y de izquierda, todo esto va a hacer que yo creo que el arte se vuelve mucho sobre sí mismo, y la cultura en tantos aspectos, las capillas literarias, la cultura que ya no se muestra tanto abiertamente, sino en círculos más cerrados, donde no es posible jugar, donde todo es drama, donde todo es compromiso, y donde también está muy mal visto lo internacional, porque lo internacional es considerado como someterse a los imperialismos. O sea, esa fue una de las críticas que se hicieron a la época del Di Tella. Ahora todo tiene que ser nacional, y también hay una cierta inspiración en el mundo prehispánico, en lo latinoamericano, todo ese, hay una corriente diferente que es la que se expresa más, pero que también va a quedar bastante semioculta por todo este conflicto dramático político de los 70. Los años 80 marcan un cambio muy importante, son los de restauración de la democracia, del 83 al 90, donde se hacen, o al 89, donde aparece, sí, que la restauración de la democracia no fue acompañada por un bienestar económico, sino por una crisis o una parálisis de la economía que se reflejó en la política. Esa idea de con la democracia se come, se educa y se cura, de Raúl Alfonsín, y el de no tener odios entre los partidos políticos, que cada uno vaya con sus propias banderas, pero respetando las del otro. Esto es muy importante para salir de lo que Marilena Walsh calificó en su momento, en un momento final de la época dictatorial, como el país jardín infante. Y la apertura es muy interesante porque se hace hacia el mundo externo y hacia el mundo interno. Es decir, la democracia que se establece en esos momentos es una de mayor diálogo y consenso, donde todos los partidos pueden convivir en una situación de renovación también de ideas y de dejar atrás los viejos odios porque no han servido para nada. Yo creo que hay además una muestra emblemática, y la recuerdo personalmente con cierta emoción, porque para mí todo esto también es un repaso de vida, que fue la muestra sobre la Constitución Nacional que se hizo en el Museo Histórico Nacional,
que se le dio una importancia tremenda con la Constitución, que había formado parte del discurso democrático del 83, como centro de una muestra en un museo histórico donde pasaba dentro de una sala más, pero aquí estaba en el centro. Y se trajeron cosas de Santa Fe y se hizo con mucho respeto y con mucha divulgación también. Pero también eran unos años en que había muy poco dinero para invertir en cultura, de manera que eso también pesa en años en los cuales sí, hubo una apertura al mundo, pero muchas restricciones en lo económico. En los 90 hay un énfasis, un enfoque en lo económico, también en este caso una apertura económica al mundo, una Argentina que ya con el peso, un dólar, con lo cual se va solucionando parcialmente o emparchando el tema de la depreciación de la moneda argentina, pero también es un periodo en el cual ingresan capitales. Yo creo que moviliza mucho también el mercado artístico, hay mucho movimiento en ese sentido. Y después hay una cosa que es interesante, es que lo que podríamos llamar el poder territorial, que a partir del ejercicio democrático de elecciones van teniendo los gobiernos provinciales con autonomía, con diferencias con respecto al gobierno nacional, va adquiriendo también la intendencia en lugar del intendente, y a partir de la reforma constitucional del 94, también la ciudad de Buenos Aires como ciudad autónoma, momento en el cual cada uno empieza a tratar de hacer lucir lo propio. Y así como también va a ser una época en que hay una corrupción cada vez creciente, pero digamos, miremos el buen lado, me parece que hay cosas interesantes para rescatar. Hay una fecha, por ejemplo, que en el año 91 la ciudad de Mendoza, muy orgullosa, inaugura su Museo de Arte Moderno en la Plaza Independencia y empieza a tratar de destacarse la Intendencia de Mendoza por su valorización de lo artístico. Y bueno, acá en este museo estamos junto al Museo de Arte Moderno, que también en esos años sale de su espacio en el Teatro en San Martín, un espacio precario, prestado, desde su fundación, y tiene un lugar propio que se va a ir modernizando con el proyecto Ambas del año 97, y como prueba de que la ciudad tiene sus propios intereses artísticos. La Feria de Arte Va, que se hace muy modestamente en el Centro Cultural Recoleta, que se empieza también en el 91, y que luego se va a mudar al predio de la Rural, y va a tener una dimensión internacional y con una presencia de curadores, de artistas y también de inversionistas en arte. Es decir, es muy característico esto de los años 90. El arte tiene mucho que ver, eso lo saben los expertos, con el tema de la identidad en cada momento, que adquiere diferentes formas. Sin duda, la incorporación de lo prehispánico y de lo latinoamericano es un rasgo también de estos años. Y no en vano, el museo más importante privado, que se inaugura en el año 2001, año de crisis total desde el punto de vista económico, con la crisis del post 1 a 1, con la desocupación, con la marginalidad. Sin embargo, desde el punto de vista del arte aparece el Museo Malva con edificio propio. Creo que eso es muy interesante. El edificio propio marca ya un lugar en las ciudades, no es el edificio acomodado en otro, como fue nuestro maravilloso Museo de Bellas Artes, sino un edificio que cuenta con todos los recursos de una moderna arquitectura y que aporta esa mirada latinoamericana con obras muy importantes, envidiables desde el punto de vista, y ya no solamente el afán de ser dueños de lo nuestro, sin duda, pero también de lo europeo, que fue lo que marcó esos primeros años. Claro. Y después de eso, bueno, Amalia Portabat hace también un museo con su propia colección, lo cual es importante porque a veces muchos se han quejado que la Argentina
faltaban las donaciones de colecciones privadas, y ella abre su colección, donde estaban algunos famosos cuadros de pintura europea, pero una gran colección de argentinos, en el Puerto Madero, dándole un signo a ese lugar muy de gastronomía y de edificios importantes de vivienda, dándole un aura de cultura, y donde ahí también se ha hecho la muestra sobre los últimos 20 años de la presencia argentina en la Bienal de Venecia, cosa que también muestra que la Argentina, bueno, sale al mundo con sus obras y que tiene hasta incluso un lugar propio a partir de 2013 en la propia Bienal. Es difícil definir los 20 últimos años, ¿no es cierto? Hay un conflicto y una grieta muy grande, es en aquella primavera democrática del 83, con la gente respetándose unos a otros y con una voluntad de borrar las huellas del pasado. No ha ocurrido eso. Los años de 2013 en adelante han sido de profunda grieta como formas de construir poder y de enfrentamientos permanentes que hacen que la misma comunidad artística e intelectual esté también muy encapsulada en sus distintos grupos y no dialoguen unos con otros. De todos modos, yo veo este movimiento de artes plásticas como positivo, porque me lo veo bastante más allá de estos conflictos. Y el caso del museo que está aquí, que es una colección privada abierta al público, que es un signo sumamente positivo, se refleja también en lugares menos espectaculares de los que hemos mencionado. Yo te puedo decir que en la ciudad cordobesa de Unquillo hubo una sede de residencia de muchos artistas, desde Pilimbergo, Carlos Alonso y otros. Un grupo, como una cooperativa de artistas, ha hecho un museo muy moderno en su planteo, muy sencillo, pero financiado por ellos mismos, para exponer sus obras, lo cual es toda una realización de carácter local, pero que expresa una necesidad de hacer, una necesidad de verse reflejado y de dar a los demás también algo. Y como esto, el movimiento de artistas locales o de museos pequeños que representan algo, lo vemos en muchísimas ciudades argentinas. Y esto me parece interesante justamente como contracara de periodo malo desde el punto de vista de las instituciones republicanas y desde el punto de vista del respeto mutuo que todos nos debemos como argentinos.